Bienvenidos a una nueva clase del Profetello. En esta ocasión hablaremos sobre qué hace exactamente un politólogo. Ajá. Hoy vamos a meternos de lleno, vamos a sumergirnos en algunas ideas para que vos que nos estás escuchando puedas entender bien a qué se dedica esta gente. Sí, buenísimo. Y para que te puedas hacer una idea desde tu propia experiencia, pensá en la política como si fuera un gran partido de truco en el barrio. ¿Viste cómo es? Cada uno juega sus cartas, tratando de ver quién se lleva la mejor parte, quién decide cómo se juega, cuándo se canta en vivo. Bueno, la política a nivel de toda la sociedad es un poco así. Es como un gran tablero, ¿no? Yo. Donde diferentes personas y grupos interactúan para ver quién consigue qué cosa, cuándo y cómo. ¿Te suena familiar eso? Seguro, seguro. Y vos que estás escuchando, pensá en algo que seguro te pasó en la escuela, cuando tienen que organizar un trabajo en grupo. Y también hay política, ¿no te parece? ¿Quién elige el tema? ¿Cómo se dividen las tareas? ¿Quién termina siendo más al final? Todos están tratando de influir en el resultado final, ¿no? O cuando, por ejemplo, en el aula tienen que juntar plata para un viaje de egresados. Ahí también se juega la política, ¿no? Para ver qué idea gana y cómo se van a usar esos recursos que juntaron con tanto esfuerzo. ¿Lo ves ahora? La política está en todos lados. Exactamente. Y el politólogo no es necesariamente el que está ahí jugando activamente ese partido, el que quiere ser el delegado del curso o el que quiere imponer su idea para el proyecto. Si bien algunos politólogos pueden terminar trabajando en el gobierno, la mayoría son más como los relatores o los analistas de ese partido. Ajá. En vez de analizar si Messi está en buena forma para el próximo partido, ellos observan cómo se toman las decisiones importantes en el país. Claro. Cómo se relacionan el gobierno con los distintos partidos políticos, qué hacen los ciudadanos como vos, los sindicatos, las empresas, todos esos actores que influyen. Entonces, para que le quede claro al que nos está escuchando, el politólogo es como ese amigo que siempre está leyendo los diarios, mirando las noticias por todos lados y después te explica por qué el gobierno tomó tal decisión, por qué los sindicatos están protestando, por qué subieron los precios, etcétera. Sí. Pero claro, con mucha más profundidad, estudiando a fondo el tema, ¿no te parece? Tal cual, tal cual. Y acá es donde se pone interesante, porque no todos los politólogos trabajan de la misma manera. Podemos pensar en dos grandes estilos como si fueran dos maneras de pararse frente a ese juego del poder que mencionábamos antes. No. A ver, contanos, para que veamos, ¿cuál de esos dos estilos te parece más parecido a lo que vos te imaginabas? O a lo que uno cree que es un politólogo. ¿Cuáles son esos dos estilos? Bueno, el primero lo podemos llamar el observador distante. Este estilo es más común en lugares como Estados Unidos, donde muchas veces los politólogos trabajan principalmente en las universidades o en centros de investigación. Es como el científico que está en su laboratorio, analizando un fenómeno bajo control. No, el politólogo distante observa las políticas de afuera, analiza datos, escribe libros, artículos académicos, ¿eh? Ujú. Para vos sería como si estuvieras estudiando un video de un partido de fútbol, pero con todas estadísticas, con repeticiones, con todo, pero sin estar en la cancha, con el ruido de la hinchada, con la pasión del momento. Entiendo, entiendo. La ventaja para ellos sería que tienen más tranquilidad para analizar las cosas sin estar metidos en el barro de la política diaria, ¿no? Como estudiar un partido de fútbol grabado tranquilo en tu casa en vez de estar en la tribuna en medio del quilombo. Exacto, exacto. Están, digamos, están protegidos, pueden pensar con más calma, sin la presión del día a día. Claro. Pero también hay una posible desventaja, ¿no? A veces esa distancia puede hacer que se desconecten un poco de lo que realmente está pasando en la calle, de las preocupaciones de la gente, de la chispa de los eventos políticos concretos. Es como un estudiante que estudia la Revolución de Mayo solo leyendo los libros sin sentir la emoción, el contexto de ese momento histórico, ¿entendés? Claro, claro. Se pierde un poco el pulso de la realidad, la cosa más visceral, ¿no? Exacto, exacto. ¿Y cuál sería el otro estilo? Contaros un poco del otro para que veamos la diferencia. Bueno, el otro estilo es el actor involucrado. Este es más frecuente en América Latina y en Argentina en particular. Acá, la línea entre estudiar política y participar de alguna manera en debate público, en las discusiones, es mucho más difusa. Lo que un politólogo dice en una nota periodística, en una entrevista radial o en un libro, muchas veces se toma como una opinión importante, ¿no?, que influya en la discusión pública. Para vos, es como si el analista de fútbol no solo comentara el partido, sino que también diera su opinión sobre qué táctica debería usar el equipo en el próximo encuentro. O sea, no solo analiza lo que pasó, sino que también trata de influir en lo que va a pasar. Ah, claro. Como si su análisis hubiera un peso extra por ser una experta en el tema, no. Exactamente, exactamente. Y esto, bueno, se considera que estar cerca de la realidad política activa es más motivador, más interesante. Uno siente que su trabajo tiene un impacto más directo, pero también es más riesgoso.
Tus palabras pueden tener consecuencias, puedes recibir críticas, incluso presiones políticas. No, es como el estudiante que se involucra mucho en el centro de estudiantes y de repente se encuentra con apoyo, pero también con gente que no está de acuerdo con sus ideas y se lo hace saber. Claro, ahí te metes en el barro de lleno. Exactamente. Tiene sentido. Entonces, ser politólogo en Argentina tiene sus propias particularidades, ¿no? Sus propios desafíos y sus propias cosas atractivas. ¿Qué desafíos y qué cosas atractivas tiene esta profesión acá para alguien como vos que está pensando en su futuro, que le interesa la política, que le interesa entender cómo funciona el mundo? Sí, buenísimo. Empecemos por los desafíos, ¿te parece? Vale. Uno importante son los recursos limitados para la investigación comparado con países más desarrollados. Hay menos becas. Las bibliotecas a veces no están tan actualizadas. Los sueldos para los investigadores suelen ser más bajos. Esto puede ser frustrante para alguien que quiere dedicarse a investigar en profundidad un tema que le apasiona. Es como si a un estudiante que le encanta un tema no tuviera acceso fácil a los mejores libros o a profesores que puedan guiarlo de la mejor manera. Claro, te limita un poco, ¿no? Te Ujú. dificulta hacer un buen trabajo si no tienes todas las herramientas. ¿Y qué más te parece que puede ser un desafío para alguien que quiera ser politólogo en Argentina? Y bueno, otro desafío es que el campo laboral todavía se está desarrollando. Ajá. Y la sociedad no siempre tiene una idea clara de qué hace un politólogo. A veces nos confunden con sociólogos, con periodistas, con economistas. No es una profesión tan tradicionalmente reconocida como un abogado o un médico, por ejemplo. Es como si fuera una carrera nueva en la universidad y la gente todavía estuviera preguntando, ¿y eso? ¿Para qué sirve? Sí, entiendo. Yeah. Es difícil explicarle a gente qué es lo que haces y por qué es importante. Y ahí entra otro desafío fundamental, la comunicación. Ajá. Cuando un politólogo quiere compartir sus análisis con el público en general, tiene que encontrar la manera de explicar ideas complejas de forma clara, accesible, pero sin simplificar tanto que se pierda la profundidad del análisis. No es solo contar lo que pasó, como hace un periodista, sino explicar por qué pasó, qué consecuencias puede tener, qué estructuras, qué procesos están detrás. Es como cuando en clase tenés que explicarle un tema difícil a un compañero que no lo entiende. Tienes que buscar ejemplos, analogías, sin que la explicación se vuelva demasiado básica, ¿no? Uf, eso sí que es un arte, ¿eh? No caer en el simplismo para que te entiendan todos, pero tampoco hablar en un idioma inentendible para demostrar que sabes mucho. Exactamente, es encontrar el punto justo. El equilibrio. Y finalmente, la profesión en Argentina todavía está consolidando su identidad y su reconocimiento social. Todavía está definiendo bien qué es un politólogo y para qué sirve en nuestra sociedad. Bien, esos son los desafíos. Pero seguro que también hay cosas que hacen que sea una profesión atractiva acá, ¿no? ¿Qué te motivaría a vos o qué podría motivar a alguien a seguir este camino? Claro que sí. Una de las grandes atracciones es la cercanía a la realidad. Estudiamos procesos políticos que impactan directamente en tu vida cotidiana, en tu comunidad. Hay una sensación de que lo que analizamos es relevante y que podemos entender desde adentro fenómenos sociales muy importantes. Es como estar estudiando algo que ves todos los días en las noticias o que discutís con tus amigos en el recreo. Claro, está bueno eso, ¿no? Sentir que lo que estudias tiene un impacto real en el mundo que te rodea. Totalmente, totalmente. Y además, en países como Argentina, donde la democracia a veces enfrenta desafíos, el conocimiento de los politólogos es muy valioso para fortalecerla. Ayudamos a entender por qué las instituciones funcionan como funcionan o por qué no lo hacen, cuáles son los obstáculos para que la gente participe más en las decisiones, qué genera tanta desigualdad. Por ejemplo, un politólogo podría analizar por qué los estudiantes participan poco en el centro de estudiantes de tu escuela y proponer ideas para aumentar esa participación. Ah, mira, qué interesante. Es un ejemplo concreto de cómo lo que estudian te afecta directamente. Exactamente. Otro punto atractivo es que un buen análisis político puede ser fundamental para crear mejores políticas públicas, mejores leyes, programas sociales más efectivos. Puede ayudar a que el gobierno tome mejores decisiones y a que se involucren diferentes sectores de la sociedad en la búsqueda de soluciones. Es como cuando vos proponés ideas para mejorar las reglas de convivencia en la escuela para que el centro de estudiantes funcione mejor para todos. O sea, que pueden ayudar a que las cosas funcionen mejor a nivel general, Exactamente. para toda la sociedad. Y quizá lo más importante para tu desarrollo personal es que la ciencia política desarrolla el pensamiento crítico. Te enseña a analizar la información con cuidado, a no creer la primera cosa que te dicen, a entender qué intereses puede haber detrás de los discursos políticos, a evaluar los argumentos de manera lógica. Y esa es una habilidad fundamental para cualquier ciudadano, no solo para un politólogo. Es como cuando ustedes tienen que evaluar la información que encuentran en Internet para un trabajo práctico y no creer todo lo que leen sin analizarlo primero. Sin dudas.
esa capacidad de pensar críticamente es clave en todos los aspectos de la vida. Totalmente. Ahora, vos mencionaste que los politólogos usan herramientas y conocimientos específicos. No solo opinar por opinar como a veces vemos en la tele, ¿no? Para nada, para nada. Utilizamos un conjunto de conocimientos rigurosos. Ajá. Uno de ellos son las teorías políticas. Podemos pensar en ellas como diferentes lentes o mapas conceptuales que te ayudan a entender la complejidad de la política. Hay teorías que explican por qué votamos de una manera u otra, cómo se forman los estados, por qué hay revoluciones, qué condiciones son necesarias para que una democracia sea estable. Es como en una clase de ciencias donde aprenden diferentes teorías para explicar los fenómenos naturales. Son como marcos teóricos para analizar la realidad política. Exactamente. ¿Y qué otras herramientas usan para que su análisis sea más que una simple opinión? Los métodos de investigación son fundamentales. Utilizamos técnicas sistemáticas para recolectar y analizar información. Esto incluye desde analizar estadísticas de resultados electorales, datos económicos, hasta hacer encuestas de opinión, entrevistas a personas importantes, analizar documentos históricos o legales o comparar cómo funciona la política en diferentes países o regiones. Es como cuando ustedes hacen una investigación para un trabajo de la escuela y tienen que buscar información de diferentes fuentes, analizarla cuidadosamente para sacar conclusiones. Entiendo. Investigación seria, con un método claro para que uno pueda saber de dónde sacan sus conclusiones. Exacto. Claro. También es crucial el conocimiento histórico y comparado. Ajá. Para entender lo que pasa hoy, necesitamos saber cómo se desarrollaron los sistemas políticos a lo largo del tiempo y cómo funcionan en diferentes lugares del mundo. Esto nos permite encontrar patrones, similitudes y diferencias. Por ejemplo, para entender cómo funciona el sistema de partidos en Argentina, es útil conocer la historia de los partidos políticos acá y compararlo con cómo funcionan en otros países de América Latina. Claro, la historia te da contexto y la comparación te da perspectiva. Exactamente. ¿Sí? Y finalmente, estudiamos las instituciones políticas en profundidad. Analizamos las reglas del juego, tanto las formales como la Constitución, las leyes electorales, cómo se organiza el gobierno, los partidos políticos, como las informales, que son las costumbres, las redes de influencia. Es como entender las reglas formales de la escuela, pero también las dinámicas sociales informales que se dan entre los estudiantes. O sea, entender cómo se toman las decisiones y quién tiene el poder, tanto formal como informalmente. Precisamente. Ahora, un punto débil que a veces se señala en la formación de politólogos en nuestra región es que a veces se conoce poco sobre la política de países que no son nuestros vecinos directos. Estudiamos mucho lo que pasa en Argentina o en países cercanos, pero quizás menos sobre las grandes potencias mundiales, como Estados Unidos, China, Rusia o países importantes de Europa, a pesar de que sus decisiones tienen un impacto global muy grande. También a veces es difícil abordar temas complejos, como la relación entre la democracia y problemas sociales profundos, como la pobreza o la desigualdad. Es verdad, a veces uno se enfoca mucho en lo local y se olvida del panorama global. Exacto. Pero en resumen, el politólogo es un especialista dedicado a entender cómo funciona el poder, cómo se toman las decisiones en el gobierno, en la sociedad en general. A veces actúa como un observador más distante, analizando datos, escribiendo investigaciones, y otras veces, especialmente en contextos como el nuestro, su opinión tiene un peso importante en el debate público. Y a pesar de los desafíos que mencionabas, su trabajo es fundamental. Absolutamente. Los politólogos aportamos análisis basados en evidencia, en teorías, fomentamos el pensamiento crítico y brindamos conocimientos específicos que son esenciales para que la democracia sea más fuerte, para que las políticas públicas sean de mejor calidad y para que todos los ciudadanos podamos entender mejor el mundo político que nos rodea y participar de manera más informada y consciente. Estudiar ciencia política es, en definitiva, aprender a leer la realidad social y política con una mirada más profunda y analítica. Así que después de esta inmersión profunda, te propongo que pienses, ¿cuáles son algunas de las reglas no escritas que observas en ese juego del poder dentro de tu propio barrio, en tu escuela o incluso entre tus amigos? ¿Y cómo crees que un politólogo analizaría esas dinámicas?